Hoy hablamos en el Scout de uno de los delanteros de futuro en el fútbol español, Samu Omorodion. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, del canal, bienvenidos a un nuevo espacio en el que vamos a hablar en el Scout de Samu Omorodion. Estamos hablando de un futbolista muy joven, un futbolista que además de ser una gran garantía de finalización, se ha convertido en una de las grandes esperanzas del fútbol español en la posición de delantero centro. Vais a entender por qué digo esto, vais a entender por qué me parece tan interesante este debate en torno al fútbol español y al futuro de la selección en esta posición, pero antes hay que conocer un poquito a este muchacho, un jugador muy joven, 19 añitos, un futbolista que todavía tiene mucho camino de desarrollo en cuanto a su carrera como futbolista, un jugador que sorprende cuando le empiezas a ver y te fijas específicamente en sus cualidades, porque estamos hablando de algo más que un futbolista con un físico privilegiado, que lo tiene. Estamos hablando de un jugador muy alto, estamos hablando de un jugador con una envergadura enorme y luego además que yo creo que tiene esa facilidad o esa capacidad para pegarse, entre comillas, con los defensas, para tener esa posibilidad de hacer largo al equipo, de dar una referencia en todo momento, pero que se descuelga muy bien de esa posición de referencia y que además tiene soltura para hacerlo y tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de las cualidades de Samu Omorodion, un futbolista que, como digo, me parece bastante interesante a la hora de hablar del futuro de la selección española en una posición ciertamente controvertida como es la de delantero centro. Siempre hemos tenido esa sensación en la selección española, en el fútbol español, de que podían salir jugadores con gol, pero que la figura de delantero centro en los últimos años quizá ha estado un poquito más desaparecida, más allá de los ejemplos de Morata, de Joselu, que han ido surgiendo en los últimos tiempos. No tenemos la sensación de tener un delantero centro referencia que pueda ser competencia real de esos perfiles que han ido surgiendo. Da la sensación de que muchos de los perfiles que salen y que surgen en la selección española son quizá perfiles un poco mixtos, ¿no? No son esa figura referencial del delantero centro que quizá sí que tienen otras selecciones, otros equipos y que muchas veces sirven también para un fin colectivo y que no responden única y exclusivamente al típico centro y remate. O sea, estamos hablando de una figura referencial que ayuda y que sobre todo puede jugar de espaldas, tiene la capacidad para bajar balones, se pelea con los defensas para intentar generar espacios a los demás. Creo que esa función que está ejecutando, yo creo, muy bien Álvaro Morata en la selección, es algo caduco y que probablemente haya que buscar un relevo generacional mirando al futuro y que no hay tantos ejemplos de jugadores que puedan cumplir con esa función al nivel competitivo y de élite que exige una selección como la española, una campeona del mundo como es España. Y por supuesto, a mí me parece interesante, sobre todo porque Samu Omorodion ya está demostrando ese nivel, esa capacidad en categorías inferiores de la selección y por eso me parecía muy interesante ilustrarme un poquito sobre lo que es Samu Omorodion en un campo de fútbol. Es verdad que el Alavés me ha permitido ver a Samu Omorodion de forma habitual casi cada fin de semana, pero sí que tenía la intención de poder sumergirme un poco más en su fútbol, fijarme mucho más en él, porque cuando vemos partidos colectivamente nos puede llamar mucho la atención un jugador, pero no te fijas en todos sus detalles. Cuando ya te pones a mirar de verdad lo que hace cada jugador en el campo, o lo que hace un jugador específico en el campo, notas detallitos que me parecen muy interesantes. En el caso de Samu Omorodion, es un futbolista que me ha llamado la atención. Ya me habían alertado de este tipo de cuestiones y es algo que me llevo, que es muy positivo de Samu, y es que es algo más que ese físico portentoso del que ya todo el mundo os habrá hablado o vosotros mismos os habréis fijado. Creo que es un jugador que más allá de lo que conocemos de él, generación 2004, perfil diestro, una altura descomunal, 1,93 m, es un jugador que va a estar rondando el 1,95 m con total seguridad, un jugador con una envergadura muy evidente, futbolista con una zancada impresionante, con mucha velocidad. Él ha nacido en Melilla, tiene ascendencia nigeriana, ha elegido España en categorías inferiores, por lo tanto es un jugador seleccionable ahora mismo por la selección absoluta. Yo creo que es muy pronto, voy a zanjar ya aquí este debate y por supuesto va a tener que desarrollarse mucho todavía en lo que es su carrera como futbolista, ¿vale? Vamos a dejarlo claro.
Él ha pasado precisamente por Asociación Deportiva Nervión, que es donde empezó su desarrollo en el fútbol español, pasó por el Granada, por el Recreativo de Huelva, y el Atlético de Madrid se hizo con sus derechos, con sus servicios, y lo ha cedido al Alavés para que tuviera rodaje, para que tuviera minutos de juego y para que pudiera pulir esas cuestiones que son meramente de la edad y que estamos viendo también en su desarrollo, en su fútbol, y que son cosas que va a tener que pulir. Un jugador que, ya digo, creo que puede tener una importancia suprema en el Atlético de Madrid de cara al futuro, no sé si a corto o a medio plazo, pero sí que me parece que es un jugador llamativo y que ese relevo generacional, precisamente con Álvaro Morata, es un relevo generacional que también se puede copiar en el ámbito de la selección. Por lo tanto, me parece un perfil interesante, sobre todo teniendo en cuenta que lo tiene el Atlético de Madrid. Jugador que eminentemente, como es lógico, como ya hemos anticipado y como todos podemos suponer, se basa única y exclusivamente en esa posición de delantero centro. No le he visto en ninguna posición en ninguna realidad más, y bebe de dos puntos clave especialmente importantes. El primero es el físico. Tiene un físico portentoso para la edad que tiene. Por lo tanto, todo lo demás es desarrollo futbolístico, evolución en cuanto a la posición, entendimiento de su rol y, sobre todo, alcanzar ese nivel competitivo de la élite que le va a exigir algo más en lo técnico, en lo capacitivo, más que en lo físico, porque lo físico lo tiene completamente ganado. Eso es una oportunidad enorme y es un punto clave que yo creo que él tiene que aprovechar. Y luego está la oportunidad, el relevo generacional del que os hablaba. Creo que Álvaro Morata representa perfectamente la necesidad de ir buscando un perfil ofensivo completamente distinto que pueda generar competencia tanto en el Atlético de Madrid como en la selección española. Y me parece que Samu Omorodion puede personificar ese punto de competencia interesante tanto en el contexto de la selección nacional como en el contexto de un Atlético de Madrid que va a querer seguir compitiendo y que ya ha hecho una apuesta importante por este chico. Por lo tanto, creo que ya tiene mucho terreno ganado Samu Omorodion para poder aprovechar las oportunidades que le den. Veremos si se las da también el Cholo Simeone. De momento, el que más ha podido pulir este talento es precisamente Luis García Plaza, entrenador del Alavés. Samu tiene algo especial, tiene un físico privilegiado, pero es un chaval que al final acaba de llegar a esto y tiene que mejorar. Es un chaval que mentalmente tiene que asentarse. Luego lo vamos a ver, pero ese perfil de mentalidad, ese tema psicológico es súper importante cuando hablamos de Samu Omorodion. Luego lo vamos a hablar y lo está consiguiendo. Antes, cuando fallaba una ocasión, se iba del partido. Bueno, este tipo de cuestiones son algo muy recurrente en los jugadores jóvenes y es algo muy recurrente además en un fútbol que cada vez exige más a menos edad. Y eso yo creo que es algo que tenemos que pulir incluso los que vemos fútbol, porque le exigimos un nivel competitivo a ciertos jóvenes que muchas veces es imposible de cumplir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a intentar hablar de esto con cierta capacidad de empatía, sobre todo para intentar entender cuál es el contexto competitivo y cuál es el límite, ¿no? de lo que le podemos exigir a un chaval que aún está en desarrollo y que está en edad casi juvenil, ¿no? 19 años realmente es un periodo en el que todavía puede estar en evolución y en desarrollo. Dentro de las características, de las habilidades que me llamaron la atención, obviamente, de Samu Omorodion, destaca obviamente el físico. Es un jugador portentoso, es un jugador que llama la atención físicamente en el campo, un jugador que en los duelos tiene mucho ganado porque es un futbolista realmente muy difícil de batir, de mover. Es un jugador con una capacidad enorme de hacerse mucho más fuerte en esos duelos, de ser un jugador capaz de ganar el remate, de ganar posición, que además tiene ese entendimiento más allá de lo físico, que ahora lo veremos, ¿no? Pero que si además tiene ese componente físico que le hace ganar la partida a centrales de la misma envergadura o menor, obviamente estamos hablando de un futbolista que va a poder ser capaz de competir en todas las situaciones, ¿no? Es un jugador que físicamente tiene la envergadura que tiene Haaland, y esto es algo que no estoy comparando a Haaland con Samu Omorodion, ¿vale? Pero quiero que representéis un poco el hecho de tener 19 años y tener ya la imponencia de un jugador como Haaland,
que todos lo hemos visto en niveles competitivos muy altos y que nos puede dar una representación de lo que es físicamente Samu Morodion en un campo de fútbol. El remate, obviamente, es un jugador que tiene una capacidad increíble de finalizar, de rematar de todas las maneras posibles. Es un jugador que además, a pesar de tener un perfil diestro muy marcado, es un futbolista que sí que tiene bastante pulido también la capacidad para finalizar con pierna débil. Yo creo que eso es algo que yo siempre remarco. La velocidad que tiene, a pesar de esa envergadura, consigue una velocidad enorme, primero porque tiene un proceso muscular enorme, tiene un desarrollo muscular que es muy llamativo y por supuesto también por esa zancada de la que hablaba antes, ¿no? El posicionamiento a mí es lo que más me ha sorprendido de Samu Morodion, primero porque tiene capacidad para hacerlo, tiene entendimiento de la jugada, tiene esa visión de juego que le capacita ofensivamente para saber dónde tiene que colocarse para que el balón tenga más opciones de llegar a sus pies. Y segundo, porque yo creo que tiene esa habilidad para... parece una locura, ¿no? Pero hacerse indetectable incluso con el físico que tiene. Porque realmente estamos hablando de un delantero centro que consigue ser un futbolista o dar la sensación de ser un futbolista mucho más hábil de lo que realmente es. Y eso yo creo que también es causa de cómo ejecuta esos movimientos, cuándo los hace, el don de la oportunidad y sobre todo el timing para moverse en el área cuando va a finalizar. Y eso yo creo que es algo muy importante para un delantero, incluso más que otras habilidades que normalmente remarcamos. Y obviamente, ¿no? El proceso de finalización es un jugador con un don para el gol, un don para finalizar, que tiene que pulir todavía mucho la técnica, pero que por supuesto tiene mucho territorio ganado para tener 19 años. Por lo tanto, es algo evidente que es un jugador de futuro. Ya veremos para qué nivel, pero la sensación que da es que va a ser un delantero muy notable. Dentro de lo que es algo a mejorar, características que yo creo que tiene que mejorar, el ofrecimiento. Creo que es un jugador que tiene que ofrecerse mucho más a la jugada, tiene que ser un jugador que no se esconda tanto, incluso en contextos favorables es un jugador que no tiene como esa iniciativa o ese peso dentro del juego. Es verdad que ha tenido partidos en los que ha destacado mucho, pero me da la sensación de que tiene que dar ese pasito adelante. La concentración, yo creo que es un jugador que se desconecta fácil de los partidos y que esto va unido precisamente a la mentalidad. Es un jugador que se desarma, que cuando falla una ocasión, cuando no tiene suerte de cara a gol o cuando algo no le sale del todo bien, es verdad que tiende a venirse un poquito abajo. Eso lo ha ido puliendo, como decía antes Luis García Plaza, pero creo que es algo que tiene que trabajar mucho, sobre todo porque en estos niveles competitivos cualquier error puede ser fatal y yo creo que en este sentido Samu Morodion tiene que pulir eso para poder competir en el mayor nivel posible, que va a ser obviamente Atlético de Madrid, que es su club ahora mismo, el club que lo ha contratado, y por supuesto la selección española. Yo creo que a medio plazo ese tiene que ser su objetivo, ¿no? Pulir ese tema de concentración y de mentalidad para poder ganar en seguridad, ganar en posibilidad de ser protagonista en los encuentros. Dentro de lo que está siendo su temporada, una 2023-2024 creo que muy positiva, 8 goles y una asistencia en apenas 1700 minutos, ha jugado 20 partidos como titular con el Alavés, no está actualizado estos datos, ¿vale? Quiero remarcarlo por si acaso hay alguna cosita que se me haya podido pasar. Y con España sub-21, con la que ya ha debutado 7 partidos, 3 de ellos como titular, 2 goles y una asistencia. Creo que esto es algo también llamativo, creo que es algo que también nos tiene que hacer pensar que Samu Morodion es un futbolista en el que se piensa precisamente para categorías superiores. Y yo creo que llegar a la sub-21 con esta edad y tener esta llegada, por así decirlo, que ya haya jugado prácticamente la mitad de los partidos como titular, que haya podido marcar, que haya podido dejar su impronta como futbolista dominante, creo que es algo muy positivo y creo que es algo que refleja precisamente la capacidad que tiene Samu Morodion para hacerse con la posición y para hacerse con un puesto importante de cara a los retos que le van a venir en su carrera deportiva. Aquí lo tenemos, esta es un poco la imagen que quería daros de Samu Morodion, las sensaciones que a mí me ha dejado verlo en activo y por supuesto las sensaciones que me deja para el desarrollo y para la evolución de cara a ser el relevo generacional en una posición nada sencilla de cubrir en estos momentos y que además tiene un puntito de poder subirse a ese carro, de entender la posición como lo está haciendo Álvaro Morata, tanto en contexto Atlético de Madrid como en contexto selección, y también dar un punch especial
sobre todo a nivel físico y sobre todo a nivel finalizador. Creo que es un jugador que puede dar ese puntito o ese plus a una posición que, como digo, creo que está francamente en crisis dentro de la selección española. Creo que no hay tantos perfiles diferenciados en esa posición, sobre todo en un perfil rematador y en un perfil puramente de referencia. Quiero dejarlo claro, ¿vale? Perfiles rematadores y de gol hay a patadas. Ahora bien, perfiles que sean referencia a nivel de delantero centro, creo que no hay tantos. Por lo tanto, bueno, espero que me dejéis en comentarios qué os parece esto, si estáis de acuerdo conmigo, si no, si creéis que Samu Omorodion tiene ese perfil para poder dentro de un desarrollo más o menos normalizado, y si sigue este sentido y este camino, poder debutar en la selección española absoluta, ser ese relevo generacional para Álvaro Morata, o si creéis que se va a quedar por el camino, si creéis que encaja mejor en otra realidad deportiva. Quiero que me lo dejéis todo, e incluso también ideas de jugadores para las que pueda tener en cuenta para los futuros el Scout. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado como siempre el contenido, que dejéis el like si ha sido así y por supuesto que os suscribáis, que es completamente gratis y a mí me hace muchísima ilusión que cada vez seamos más en el canal. Esto ha crecido mucho en las últimas semanas y por supuesto quiero dar las gracias por ello. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.